Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los trastornos de ansiedad más comunes y a la vez peor entendidos, el trastorno de ansiedad social. A ver, a todos nos suena esa sensación, ¿verdad? Esa punzada de nervios en una fiesta, en una reunión, esa impresión de que todos los ojos están fijos en nosotros, juzgando cada palabra, cada gesto. Es algo muy humano. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿dónde está la frontera? ¿Cuándo deja de ser simple timidez y se convierte en algo más profundo, más persistente? Justo eso es lo que vamos a explorar. ¿En qué momento ese miedo pasa a ser un trastorno clínico? Venga, vamos al lío. Para empezar a entenderlo bien, necesitamos tener una definición clara sobre la mesa. Esta es la definición de manual, la del DSM-5. Y ojo, aquí hay una palabra que es absolutamente clave, la que lo cambia todo. Escrutinio. No se trata solo del miedo a estar con gente, sino del miedo a ser observado, analizado, evaluado. Y esto, claro, se aplica a un montón de situaciones. No hablamos solo de las más obvias, como dar un discurso delante de 100 personas. ¿Qué va? Hablamos de cosas súper cotidianas, mantener una conversación con alguien que acabas de conocer, o incluso algo tan simple como comer o beber mientras sientes que te están mirando. Vale, entonces, ¿cómo se pasa de sentir ese miedo a tener un diagnóstico clínico? Pues no es algo que se decida a la ligera, hay que cumplir una serie de criterios muy específicos. Aquí está la madre del cordero, el núcleo de todo el problema. El miedo real, el que lo mueve todo, no es a la gente en sí, sino a hacer algo, o simplemente a que se noten los nervios, que provoque que los demás te juzguen negativamente. Es un pánico atroz a la humillación, a pasar vergüenza, a que te rechacen. Y claro, ese miedo se convierte en una auténtica tormenta mental. No es algo abstracto. Es una voz interior constante que critica todo, que te hace sentir como un impostor. Es esa hiperconciencia de tu propio cuerpo. De repente notas que te sudan las manos, que te tiembla la voz. Y toda esa tormenta interna, lógicamente, tiene consecuencias en el comportamiento. Para una persona con ansiedad social, estas situaciones no son solo un poco incómodas, le provocan un miedo casi instantáneo, automático, y la reacción suele ser una de dos: o bien evitar esas situaciones a toda costa, lo que acaba limitando su vida muchísimo, o si no queda más remedio, las aguanta, pero con un nivel de angustia y sufrimiento que es tremendo. Y ojo, un detalle que es crucial para el diagnóstico: el tiempo. Esto no es cosa de un mal día o una mala semana. Para que se considere un trastorno, este patrón de miedo, de angustia y de evitación tiene que ser constante durante al menos 6 meses. 6 meses, estamos hablando de algo crónico. Por supuesto, una parte fundamental del diagnóstico es jugar a los detectives. Hay que asegurarse de que esos síntomas no vengan de otro sitio. La precisión aquí es clave. Los profesionales tienen que descartar primero que los síntomas no sean un efecto secundario de alguna sustancia o de otra enfermedad. Y segundo, súper importante, que esos síntomas no se expliquen mejor con otro diagnóstico, por ejemplo, con un trastorno de pánico o del espectro autista. Cada cosa tiene su nombre y es vital no confundirlas. Muy bien, ya sabemos qué es. Pero, ¿de dónde sale? ¿Por qué a unas personas les pasa y a otras no? Pues como casi siempre en psicología, no hay una única causa. Es una mezcla compleja. Las raíces del trastorno son muy variadas. Puede haber una parte de predisposición genética. También pueden influir muchísimo las experiencias tempranas, como haber sufrido acoso escolar. A veces tiene que ver con ciertos estilos de crianza o incluso con pequeñas diferencias en la estructura del cerebro. Es un cóctel de muchos ingredientes. Y ahora llegamos a la parte, para mí, más fascinante. Ya no es el qué es o de dónde viene, sino el cómo se mantiene. ¿Cuál es el motor que hace que esta ansiedad siga y siga, que se alimente a sí misma? Esta idea lo cambia todo. La ansiedad social no se alimenta tanto de lo que pasa fuera, en la situación real, sino de lo que pasa dentro de la cabeza, de los procesos mentales, de cómo interpretamos la realidad. Y aquí lo tenemos, el famoso círculo vicioso en acción. Es como una película que se repite una y otra vez. 1. Entras en la situación con unas expectativas altísimas, pensando que tienes que ser perfecto. 2. Eso te lleva a ponerte un foco encima, a observarte de forma obsesiva. 3. Con ese foco, claro, solo ves los fallos y te formas una imagen súper negativa y distorsionada. Y el remate, el cuarto paso, es que después en casa le das 1000 vueltas a la cabeza, repasando cada supuesto error, lo que no hace más que confirmar tus peores miedos. Y así preparas el terreno para que la próxima vez el ciclo empiece con todavía más fuerza. Y esto que acabamos de explicar de una forma más sencilla, pues este es el esquema académico completo, el modelo de Hoffman. Si nos fijamos, es justo eso. Unos estándares muy altos que alimentan la aprensión, lo que dispara la atención sobre uno mismo, la percepción negativa, y de ahí a la evitación y a darle vueltas a todo después.
Es un bucle que se perpetúa a sí mismo. Una trampa perfecta. Y aquí vamos a dejarlo. Entender este mecanismo, este motor cognitivo, es el paso más importante de todos, porque una vez que entendemos cómo funciona el ciclo, cómo funciona la trampa, podemos empezar a hacernos la pregunta más esperanzadora de todas. ¿Cómo podemos romperlo?